y encontramos un tumor y no sabemos si es un cáncer o una diverticulitis. Entonces, la enfermedad diverticular tiene una historia natural y eso se presenta de esta manera, la enfermedad diverticular. Pueden ser asintomáticas en un 75% de las veces o sintomáticas en un 25%. Estas sintomáticas pueden ser diverticulitis o hemorragia. Las hemorragias vimos la otra vez que por suerte el 80% de las hemorragias se autolimitan y no son graves. ¿Sí? Y las diverticulitis un 20% de las veces se complican. ¿Mm? Bueno, ¿y cómo se produce? Esta es la fisiopatología que ustedes ya habrán leído, una obstrucción del cuello del divertículo. Eso conlleva un compromiso vascular y se puede presentar una perforación. Esta perforación puede ser indistinta. Si se produce en el borde libre del colon hacia la cavidad peritoneal, entonces va a haber una peritonitis purulenta o una peritonitis fecal. Si esta microperforación se produce hacia el borde mesentérico, entonces se va a formar un absceso. Por suerte, esta es la posición más frecuente. ¿Mm? Y eh, ¿por qué pierde la complacencia el intestino? ¿Por qué se vuelve así como un tubo rígido? Fundamentalmente por estos cambios, por una alteración del colágeno, por una alteración de la elastina y se produce este fenómeno que se llama miocosis. ¿En qué consiste la miocosis? Consiste en un engrosamiento de la capa muscular circular, acortamiento de la tenia y un estrechamiento luminal. Esto entonces hace que el colon sea un colon rígido y a veces lleva a la estenosis inclusive, o lleva a una fístula, ¿m? Que son las complicaciones. ¿Cómo se presenta la diverticulitis aguda? Generalmente tenemos criterios de diagnóstico, criterios clínicos, criterios laboratoriales y criterios de imágenes, ¿sí? En la clínica el dolor y la fiebre es lo característico. En el laboratorio hay veces que vemos leucocitosis, hay veces que no. Y en las imágenes lo que más utilizamos es la tomografía, porque la ecografía es muy operador dependiente. Entonces, a veces nuestros medios no contamos con ecografistas muy avesados para poder hacer el diagnóstico de una diverticulitis. Entonces, ¿cuáles son los signos y síntomas? Los más frecuentes es la presencia de dolor en cualquiera de sus manifestaciones, ya sea en su manifestación infecciosa, inflamatoria o obstructiva. El dolor es lo más característico. A eso se puede acompañar fiebre, distensión abdominal, leucocitosis. Eso es lo más característico. En cuanto a la metodología de estudio, ¿qué es lo que más utilizamos? Habitualmente toda esta lista van a encontrar en su libro, pero lo que más utilizamos es, como estamos diciendo, el examen físico es muy importante. En el laboratorio vamos a ver la presencia de leucocitosis. Vamos a pedir una radiografía simple de abdomen, una radiografía simple de tórax para ver un neumoperitoneo, una radiografía simple de abdomen para ver niveles hidroaéreos. Ecografía, como les dije, si tenemos un buen ecografista es útil, o si no, un ATAC. Les sugiero un ATAC que es mucho más confiable. Esta es una imagen donde se ve un neumoperitoneo. Esta es una imagen donde vemos niveles hidroaéreos, ¿sí? Esta es una ecografía donde vemos el engrosamiento de la pared del colon, ¿sí? ¿Cuál es la desventaja? Como dijimos, que es operador dependiente. Cuando hay líquido libre en la cavidad ya es difícil de visualizar el colon. Y la ventaja que el costo es bajo, está disponible, pero lo que no está disponible es el operador efectivo. Entonces, cuando no tenemos buenos centros de ecografía, probablemente el mejor diagnóstico sea con la tomografía, ¿sí? Y algunos proponen la utilización sistemática
de tomografía en cuadro abdominal agudo, ¿verdad? Entonces, estas son las indicaciones indiscutibles: duda diagnóstica, evolución desfavorable, no sirve para el pronóstico y para una posible terapéutica también. La clasificación que se utiliza por TAC es esta: estadio 0, 1, 2, 3, 4. El 4 es una peritonitis fecal. El 0 es un leve aumento de la grasa diverticular. Grado 1 es un absceso o un flemón menor a 3 centímetros. Grado 2, un absceso entre 5 a 15. Estadio 3 es un absceso confinado a la pelvis. Aquí vemos un gran absceso en la pelvis, por ejemplo. Ok. Aquí vemos un cuadro diverticular, un engrosamiento. Aquí vemos un engrosamiento. Entonces la laparoscopía tiene una ventaja, que aparte de tener una visión directa, muchas veces ya es terapéutica. Es decir, podemos hacer un lavado de la cavidad peritoneal. Podemos colocar tubos. La desventaja es que ya es una cirugía, ¿verdad? Y como cirugía tiene un costo elevado. ¿Cuándo indicamos esto? Cuando tenemos dificultad en el diagnóstico y también en el tratamiento. El diagnóstico diferencial de la enfermedad diverticular: todas estas patologías pueden ser confundidas con la diverticulitis. Todas estas patologías: enfermedad inflamatoria pelviana, apendicitis aguda, colitis isquémica, enfermedad inflamatoria, quiste de ovario, ¿sí? Dolores específicos en el abdomen inferior, fosa ilíaca izquierda. Y esta es la clasificación más utilizada en el manejo de la diverticulitis. Se llama clasificación de Hinchey, en donde vemos un pequeño absceso pericólico mesentérico en el Hinchey 1, un absceso importante ya, tanto en la pared del colon como en el pelviano. Hinchey 3, vemos ya que ese absceso se perforó y hay una peritonitis purulenta generalizada. Y estadio 4, peritonitis fecal. ¿Ok? Hay otras clasificaciones. Este señor es un coloproctólogo muy famoso que vive en la Florida, Steven Westner. Y hay una clasificación. ¿Por qué? Porque esto sirve para hacer una terapéutica, hacer lo que se llama un drenaje percutáneo. ¿Ok? Hay otra clasificación que también nos sirve. Todo tiene que ver con la terapéutica. Estadio 1A, 1B. Y estos pueden ser drenados, ¿sí? Pueden ser drenados. El estadio 1A, 1B y 2 pueden ser drenados en forma percutánea. Estadio 3 y estadio 4, cirugía. Y estadio 0 y 1A, internación antibiótica. Bueno, aquí vemos un colon perforado, un colon perforado en el borde libre. Se cortó otra vez. No se dejó de compartir la pantalla. ¿Cómo? Se dejó de compartir la pantalla. Justo estábamos viendo las imágenes ¿De cuál? de la cirugía. Esta. Sí. Bueno, aquí vemos una peritonitis purulenta, ¿sí? Y el tema que hay 3 televisores que están viendo Netflix en mi casa y otros jugando PlayStation. Y es imposible desconectar, parece. Entonces, probablemente por eso está inestable el internet. Sí. Pero me escuchan, ¿verdad? Sí. Muy bien. Bueno. Y cada uno ve en su computadora o en su tele, nadie puede ver juntos. Bueno, no sé.
Bueno, entonces las ventajas. Bueno, entonces, ¿para qué sirven las clasificaciones? Nos sirven para poder hablar de los mismos tipos de resultados, para poder decir, este es un paciente de tal característica, predecir qué tipo de complicaciones podemos tener, cuáles, qué desventaja tienen las clasificaciones, cuál es la desventaja que tiene. La desventaja es que esto no incluye en la clasificación del compromiso general, ¿sí? Es decir, solamente ve la repercusión abdominal local. Por eso no podemos medir la gravedad total del paciente. Para poder ver esa repercusión general, generalmente recomendamos sumarle a esta clasificación de Hinchey un score fisiológico. Así como en el páncreas utilizamos el score fisiológico del Apache, aquí también podemos utilizar el score de Apache. Entonces, ¿qué tratamiento médico requieren estos pacientes? Requieren, todos los pacientes, sea 1, 2, 3, 4, requiere internación, nada por vía oral, sonda nasogástrica si hay vómitos, hidratación parenteral, antibióticos, generalmente lo que utilizamos es la ciprofloxacina y el metronidazol, y controles clínicos, laboratorial y con imagen. Eso hacemos en Hinchey 1 y Hinchey 2 en la internación, en Hinchey 3 y Hinchey 4 antes y después de la cirugía, porque esos pacientes se operan. Hinchey 3 es una peritonitis purulenta, Hinchey 4 es una peritonitis fecal. Bueno, y este es el manejo de un paciente Hinchey 2, por ejemplo, en donde si tenemos vimos que el Hinchey 2 es una colección, y si esa colección se puede acceder con la tomografía en forma segura, se hace un drenaje percutáneo. Si tenemos una mejoría clínica, entonces seguimiento y probablemente después le vamos a hacer su colonoscopía. Si persiste la sepsis a pesar del drenaje percutáneo, tendríamos que reevaluar y ver qué hacer. Cambiamos de catéter, hacemos un diagnóstico y terapéutica con la parotomía y colocamos drenaje, ¿verdad? Entonces, si no es seguro el acceso, si es que queda, por ejemplo, muchas asas intestinales delante, vamos a perforar intestino, probablemente lo mejor sería hacer una laparotomía. ¿Ok? Entonces, ese es un manejo de un Hinchey 2. Aquí vemos las imágenes. Ahí vemos la imagen. Por ejemplo, aquí, por ejemplo, tenemos una colección, pero tenemos el colon, tenemos mucho intestino por delante. A veces es difícil de drenar. Sin embargo, vemos que está aquí cerquita de la pared abdominal. Entonces, esto es fácil de drenar. Se punza ahí y se drena. Esto antes no se hacía. Hoy en día se hace. En el hospital, la doctora Idalia es una experta ya en esto. Ella se fue a hacer una especialización en hacer drenaje percutáneo.
la doctora Idalia hace este drenaje acá. Es decir, yo no sé hacer esto. Es decir, hay que entrenarse para poder hacer esto. Eso se hace guiado bajo pantalla ecográfica o si no tomografía. ¿Ok? Estos son distintos pacientes que se han hecho, aquí vemos colección, una colección y se le ha colocado su drenaje y se soluciona sin necesidad de cirugía con el drenaje percutal. Bueno, más imágenes. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones de la cirugía? Cuando hay peritonitis, ya sea purulenta o fecal. Probablemente la peritonitis fecal es una de las complicaciones más graves, en donde le operamos al paciente y le dejamos un abdomen abierto y contenido. ¿Para qué? Para poder realizar nuevamente relaparotomías. Relaparotomías y a veces estos pacientes tienen que operarse 3 o 4 veces para lavar el abdomen para tratar de controlar la sepsis, ¿sí? O pacientes que le hacemos drenaje y no se controla la sepsis, esos pacientes tienen que ser operados, ¿ok? Esa es la indicación de la laparotomía. Entonces, ha cambiado el tratamiento de la enfermedad diverticular, es uno de los que más ha cambiado en los últimos 100 años, ¿sí? De hacer solamente un drenaje y una colotomía, hoy en día se está abordando por vía laparoscópica, ya sea para lavado y colocar drenajes. Y eso ha evolucionado en cirugías de 3 tiempos, cirugía de 2 tiempos, cirugía de Hartmann. ¿Saben ustedes qué es la cirugía de Hartmann? No, doctor. Bueno, aquí yo ya estaba cuando me llamaron y me avisaron que eh, no estaban escuchando. Bueno, la cirugía en 3 tiempos, ¿qué significa? Que se hacía la cirugía, se abría la panza, se veía la diverticulitis y se hacía una colostomía proximal y no se tocaba la diverticulitis. Después vino la cirugía en 2 tiempos, en donde se hacía la resección del intestino y se hacía una colostomía proximal y una colostomía, se hacían 2 colostomías. Y en una segunda cirugía se cerraban las colostomías. La cirugía de Hartmann es la resección del colon sigmoides, ¿sí? Es una resección del colon sigmoides. Cuando veamos cáncer de colon en la próxima clase, vamos a ver bien en imágenes. Hacemos la resección del colon sigmoides, colostomía del colon proximal y cierre del muñón del recto, así como lo que se hace en megacolon también, en vólvulo de colon. La resección anterior baja, ¿sí? O la amputación abdominoperineal se hacía en los años 70 y hoy en día la laparoscopía ha venido también a meterse en la cirugía de urgencia, ¿sí? Entonces ha evolucionado el tratamiento y la conducta. ¿Qué es lo que hacemos hoy en día? Técnicas de no resección, sutura, drenaje, colostomía y técnicas resectivas, esterilización, Hartmann o anastomosis primaria. Hoy en día la recomendación es la laparotomía. Se hace la resección, como dijimos, del colon sigmoide, que es la cirugía de Hartmann. Se hace, se hace la, se hace la colostomía proximal y el cierre del muñón dictal, significa cirugía de Hartmann. Se colocan drenaje, ¿sí? Y se cierra la pared. Anastomosis primaria, es decir, resecar el colon y unir otra vez el colon en casos muy seleccionados, ¿sí? Y en la laparoscopía se pueden hacer esto: lavado y drenaje, lavado, sutura y drenaje, lavado, resección y drenaje. ¿Sí? Lo vi que se hizo por la laparoscopía es el lavado y drenaje. Bueno, entonces, ¿cuándo operamos las complicaciones crónicas? Indicaciones de la cirugía electiva de la diverticulitis. Cuando hay fístula, cuando hay obstrucción,
imposibilidad para excluir carcinoma. A veces hacemos la colonoscopia y no podemos progresar, vemos una tumoración que obstruye, en ese caso no sabemos si es algo benigno o maligno. Y ataques agudos repetitivos, pacientes que tienen diverticulitis en forma repetitiva. Y lo que tratamos de hacer es la cirugía en un solo tiempo. Bueno, entonces dejamos hasta ahí. ¿Preguntas? Doctor, en la clasificación de HIT-Chain modificados, solo 0 y 1A se usaba solo antibiótico terapia, ¿verdad? Sí. También acompañado de drenaje o... No, en el 1B se usa drenaje y en el A 2. partir de 1B. Sí. Sí. Ah, Sí. okay. Pero es muy relativo todo, ¿verdad? Tenés que Sí. tener un buen centro de diagnóstico para que te haga el diagnóstico. Hay que ser muy preciso. Generalmente tratamos con antibióticos y Sí, sí. si no tenemos una respuesta antibiótica, entonces vemos la opción terapéutica, ¿verdad? Sí. Pero es muy difícil, viene y de entrada le indicar ya el drenaje, ¿verdad? Siempre tratamos primero unos días con antibióticos y vamos Ok. controlando. Sí, ok. ¿Está bien? Gracias, doctor. Bueno. ¿Alguien más? Creo que ya nadie más, doctor. Parece que todos son fotos nomás. Se fueron todos ya, parece. Oye, No, Acá estamos, doctor. estamos, doctor. ¿Quiénes estamos? Están todos lesionados, parece. Eso sí, también. ¿Ganaron, bro? ojalá. Volé lo que O ganamos. ustedes Experiencia, son doctor. organizadores nomás, son ustedes. Participamos también y ganamos vóley mixto, pero tenemos que hacer nuestro balance ahora para ver si ganamos, pero creemos que sí. Ujú. Está bien. Dale, Bueno, perfecto. Bueno, quedamos así entonces. ¿Está bien? dale, doctor. Vale, chao, chao. Hasta Vale, luego. doctor, gracias. Gracias, doctor. Chao. Gracias.